¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300 y también tengo una licencia que me habilita con una especialización en asuntos de tribunales de la IRB. El artículo publicado en mis redes hoy por la mañana se llama Salario Mínimo y Pago de Horas Extras en Canadá. Una de las razones por las cuales cientos de miles de personas vienen a Canadá es para buscar una mejor calidad de vida o un ingreso más alto. En este país, nadie puede ganar menos del salario mínimo. Pagar por debajo es ilegal y una práctica deleznable y fuertemente castigada. Este es un país de leyes y aquí si bien se han identificado algunos malos manejos, sobre todo en el pago de horas extras, el salario mínimo se respeta. Y esto quiere decir que no importa qué tan bajo sea tu escolaridad o el nivel de responsabilidad de lo que estás haciendo, no importa nada. Simplemente no puedes ganar menos del mínimo. Se acabó. Es ilegal. Una empresa no te puede pagar menos del mínimo. Entonces, ahí tal vez podría decir, bueno, es que no es tan justo porque tal vez una persona que nunca fue a la escuela, difícil encontrar a alguien así en Canadá, pero vamos a suponer para efectos del ejemplo, nunca fue a la escuela. Va a ganar exactamente lo mismo que alguien que tenga la secundaria y está haciendo un trabajo de poca responsabilidad o de poca necesidad académica o de experiencia, ¿no? De poco requerimiento. Entonces, ambos, tanto el que no fue a la escuela y no sabe leer ni escribir, como el que fue a la secundaria, van a ganar exactamente lo mismo, el salario mínimo. A continuación, te presento el salario mínimo por hora. Aquí le llaman el minimum wage de todas las provincias y territorios de Canadá al día de hoy. Entonces, les voy a dar las provincias y los territorios, ¿no? Vamos a asegurarnos que estén todos, deben ser 13, porque son 10 provincias y 3 territorios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los tengo todos. Entonces, Alberta, $15 la hora. Lo que les estoy dando ahora, la información que les estoy proporcionando son los salarios mínimos por provincia o territorio. En Alberta, $15 la hora. Nadie puede ganar menos de eso. Nadie gana menos que eso. British Columbia, $16.75 la hora. Manitoba, 15.30. New Brunswick, 14.75. Newfoundland and Labrador, $15 la hora salario mínimo. Northwest Territories, 16.05. Nova Scotia, $15 la hora. Nunavut, $16 la hora. Ontario, $16.55 la hora el salario mínimo. La hermosísima isla del Príncipe Eduardo o Prince Edward Island, $15 la hora. Quebec, 15.25. Saskatchewan es el más bajo de todos con $14 la hora. Más bajo de todos, Saskatchewan. Y el Yukon con 16.77, que de hecho creo que es el más alto, el Yukon. Sí, porque en primer lugar está el territorio de Yukon con 16.77. En segundo lugar está British Columbia con 16.75. En tercer lugar, Ontario con 16.55 y así el resto, ¿no? Pero para efectos de comparación, el más bajo, donde se gana menos, donde el salario mínimo es menor, es Saskatchewan con 14, y el lugar donde más se gana para efectos de salario mínimo es el Yukon con 16.77. Y aquí les estoy poniendo también, que les voy a reproducir aquí también en el chat, mi fuente, la fuente oficial donde consulté esta información. Para el pago de horas extras existe también una clara y férrea regulación que indica que a partir del máximo de horas que cada provincia establece, y entre paréntesis, cada provincia tiene su propia legislación. Por ejemplo, en Ontario son 44 por semana. El trabajador debe cobrar a razón de 1.5 veces su salario regular. Es decir, si un trabajador gana $20 por hora, a partir de que sobrepase el máximo autorizado, las horas subsecuentes serán pagadas a $30. Independientemente del límite que cada provincia establece, el pago
el pago del tiempo extra deberá ser invariablemente de 1.5 veces. Es decir, lo que cambia es el mínimo o el máximo de horas que se pagan a tasa normal. Pero digamos que el factor que se aplica es el mismo, es por lo menos 1.5 veces el salario normal. Existe también la posibilidad de que el tiempo extra trabajado, en lugar de ser pagado, se compense en la forma de ausencia del trabajador con goce de sueldo, a razón de 1.5 veces el tiempo extra trabajado. Por ejemplo, si un trabajador hizo 10 horas de tiempo extra en una semana determinada, entonces no tendrá derecho a ausentarse con goce de sueldo, perdón, entonces tendrá derecho a ausentarse con goce de sueldo normal por 15 horas. Podrá no asistir a trabajar 15 horas y al mismo tiempo ser remunerado por 10. Y les voy a poner aquí también la fuente de donde obtuve esta información. Bueno, pues eso es lo que yo quería con ustedes platicar en cuanto a las horas extras y el salario mínimo, que es, pues, si por ejemplo comparamos este salario mínimo y sería un ejercicio interesante, a ver si ustedes me pueden retroalimentar un poco, decirme de cuánto es el salario mínimo de sus países. Yo el de México realmente no me lo sé, no me lo sé. Entonces, pero si ustedes me pueden retroalimentar en ese sentido, sería un ejercicio interesante, ¿no? Para poder, y ojalá pudieran, digo, ya si no es mucho pedir, que me lo presenten por hora en dólares canadienses, para que entonces podamos tener un punto de comparación. Es decir, vamos a suponer el caso de México, ¿cuántos pesos sería el salario mínimo mensual? Al dividirlo entre el número de horas que se establece y luego convertirlo a dólares, y entonces vamos a poder decir, bueno, en Canadá el salario mínimo es de tanto, en México es de tanto, y así lo podemos hacer con Colombia, Venezuela, el que ustedes gusten, manden y ordenen dependiendo de quién esté en el chat, ¿no? Ok, muy bien, bueno, pues entonces vamos a interactuar. David Cuba me dice, ¿cuánto es la renta que te descuenta el empleador por estar con contrato de trabajo? No me acuerdo, pero creo que ronda el 20% del impuesto que te retiene el empleador, y que después, ahora, independientemente de lo que te retenga, siempre te van a retener más de lo que al final tú necesitas pagarle al fisco, al gobierno. Entonces, por eso es que siempre tienes, cuando presentas una declaración de impuestos, siempre tienes un return o un retorno. Siempre tienes saldo a favor. Los primeros años, inevitablemente tienes saldo a favor. Mi primera declaración de impuestos la hice yo, no contraté a nadie. Ahí me hice de un software que se llama TurboTax. Presenté yo solito mi declaración y me llegó un cheque por $1,000. Cuando vi el cheque, casi muero de alegría. Pues imagínense, acababa yo de llegar a Canadá, tenía poco menos de un año, ¿no? O tal vez un poquito más, porque llegué en diciembre, tal vez un poquito más de un año. Y de ahí los siguientes años estuve recibiendo entre $2,400, $2,600 de retorno. Y ese sueño acabó, y acabó. Y bueno, mejor no les digo cuánto tuve que pagar de impuestos el año pasado, porque me voy a poner aquí a llorar con ustedes y no es el caso. Gerales Paulino, el salario mínimo de la República Dominicana al mes es de como $500, ¿ok? Gracias, Manolo SRT. Dice $2.04 por hora es la conversión de salario mínimo por hora de México. Terrible, ¿no? 2.04 contra 16 promedio. Gillian Mates dice, hasta donde sé, en el programa de trabajadores agrícolas temporales, las horas extra las pagan como normales, los cuales creo es una injusticia. Yo ya he tenido muchos casos de trabajadores agrícolas que no se las pagan, o sea, se las pagan como normales. No me considero experto en la materia,
como para poder saber si hay alguna excepción de ley precisamente para ese programa. Me cuesta trabajo pensarlo, pero con lo que me dices, me siento obligado a profundizar en el tema. Me cuesta trabajo pensar que la ley permita que se le explote de esa manera a los trabajadores agrícolas. Pero igual me equivoco, ¿no? Pero gracias por el comentario. Marcelo Martínez dice, el sueldo mínimo chileno son 460,000, o sea, 708 por mes. Calculando por 40 horas a la semana, por 4 semanas, sería $4.43 por hora. Súper interesante este ejercicio, donde cada quien me pueda compartir el salario mínimo de su país, convertido ya expresado en dólares por hora, para entonces poder tener un comparativo, ¿no? Ok, David Cuba dice que en Perú el sueldo mínimo es de 1,025 soles mensuales. Al cambio son $370 canadienses y dividiendo entre 30 y entre 8 da a $1.54 la hora. ¡Wow! ¡Uy, qué bárbaro! Max Ricalde, Ernesto, buenas tardes. En Ecuador, salario básico por hora 2.65. Muy amables, muy gentiles por su confianza, por su tiempo. Y nos vemos mañana exactamente a la misma hora. Yo me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.